Hola, buenas tardes. Mi nombre es María Peraza y hoy hablaremos todo lo referente a la unidad 1 y 2 de la transmisión de datos. En cuanto al índice, hablaremos un poco, hablaremos una breve introducción, hablaremos todo lo referente a la unidad 1, conceptos básicos, métodos de detección de errores, comprensión de datos, sistemas de control, medios de transmisión, fundamentos. En cuanto a la unidad número 2, hablemos de conmutación, modelo de las colas, ingeniería de tráfico, daremos un ejemplo, daremos las conclusiones al respecto de cada unidad y finalmente concluiremos con la importancia. La transmisión digital se conoce desde hace mucho tiempo bajo la forma telegráfica, que fue una de las primeras maneras utilizadas en comunicaciones eléctricas. Justamente por ese motivo, el de usar señales digitales permitió que se materializara primero las centrales de conmutación de telex que en telefonía. Los sistemas de comunicación tienen sus orígenes en dos ramas, la ingeniería electrónica y la de telecomunicaciones. En ambas, la tarea principal es la transmisión de mensajes digitales. En cuanto a la unidad número 1, vamos a definir un poco los conceptos básicos en cuanto a sistemas de comunicación. Es un sistema que se encarga de enviar información de un punto a otro. Un sistema de comunicación está compuesto por un transmisor, un medio de transmisión y un receptor. El transmisor es el encargado de generar la señal y modularla de tal forma que pueda ser enviada. Los medios de transmisión es el canal por el cual es enviada la señal, puede ser por aire o por cable. El receptor es el encargado de recibir la señal, de modularla para obtener la señal original. Es importante destacar que un sistema de comunicación tiene problemas a los que enfrentarse como son el ruido, el retardo y la atenuación. En cuanto a la transmisión de datos, es el envío de información de un punto a otro. En cuanto a la detección y control de errores. Como lo mencionamos antes, un sistema de comunicación se enfrenta a varios problemas al momento de enviar la señal. Para evitar que la señal se vea afectada, una solución puede ser añadir un código en función de los bits de la trama, de forma que este código señale si se ha cambiado algún bit en el tamaño. Este código debe ser conocido e interpretado tanto por el emisor como por el receptor. Otra forma puede ser si el transmisor no recibe confirmación de recepción por parte del receptor, después de un intervalo de tiempo vuelve a transmitir dicha información. En cuanto a la comprensión de datos consiste en sustituir la cadena de datos por otra más corta cuando se guarda el archivo. Los métodos reversibles tenemos los lossless, permite la reconstrucción exacta del original, y los lossy, la información original solo se recupera aproximadamente, ya que se descarta una parte de los datos a cambio de relaciones de comprensión mucho mayores. Tenemos los comprensión sin pérdidas, tenemos los tipos no adaptativos, el código Huffman. Establecen a priori una tabla de códigos con las combinaciones de bits que más se repiten estadísticamente. A estas secuencias se asignan códigos cortos y a otras menos probables claves más largas. El problema que presenta es que es un diccionario de claves único, tienen resultados muy diferentes en distintos originales. Los semiadaptativos. Un código de tipo Huffman puede aplicarse de modo si se analiza primero la cadena de datos a comprimir y se crea una tabla a medida. Se logra mayor comprensión, pero se introduce dos inconvenientes: la pérdida de velocidad al tener que leer el original dos veces, por un lado, la necesidad de incrustar en el archivo comprimido el índice de claves por el otro. En cuanto a los adaptativos, tenemos el método más simple, es el Room-Led Encode. Consiste en sustituir series de valores repetidos por una clave con indicador numérico. La comprensión con pérdida, el sistema JPEG. Grupo de expertos en fotografía reunida. Es una combinación de varias técnicas que crea un archivo JPEG con un nivel de comprensión regulable, capaz de reducir en algunos casos el peso informático de la imagen a menos del 1%. En cuanto a los sistemas de control están formados por un conjunto de dispositivos de diversa naturaleza, mecánicos, eléctricos, electrónicos, neumáticos, etc., cuya finalidad es controlar el funcionamiento de una máquina o de un proceso. En todo sistema de control podemos considerar una señal de entrada que actúa sobre el mismo y una señal de salida proporcionada por el sistema. Existen dos tipos de control, el lazo abierto y el lazo cerrado. El lazo abierto. Una señal de entrada actúa sobre los elementos que controlan el funcionamiento de la máquina o proceso, y a la salida se obtiene la señal controlada. En este tipo de sistemas de control, la señal de salida no tiene efecto sobre la acción control. Los sistemas de lazo cerrado, por otro lado, en este tipo de sistemas las señales de salida y de entrada están relacionadas mediante un bucle de realimentación a través del cual la señal de salida influye sobre la entrada. De esta forma, la señal de salida tiene efecto sobre la de control.
En estos sistemas existe un elemento denominado captador o sensor que es capaz de detectar los cambios que se producen en la salida y llevar esa información al dispositivo de control que podrá actuar en consonancia con la información recibida para conseguir la señal de salida deseada. Por tanto, los sistemas de control en lazos cerrados son capaces de controlar cada momento lo que ocurre a la salida del sistema y modificarlo si es necesario. De esta manera, el sistema es capaz de funcionar por sí solo de forma automática y cíclica, sin necesidad de intervención humana. Estos sistemas capaces de autocontrolarse sin que intervenga una persona reciben el nombre de sistemas de control automático. En cuanto a los medios de transmisión, en un canal existen tres distintos tipos de transmisión. Tenemos los métodos simplex, permite la transmisión de información en un único sentido, es unidireccional. Una estación hace el papel de fuente y la otra como colector. Este tipo de método presenta una gran desventaja, ya que la información transcurre de forma permanente y es difícil la corrección de errores causados por la deficiencia en las líneas. Un ejemplo de esto es un tipo de método que puede ser utilizado en la radio o en la televisión, el tipo half duplex. La transmisión de información funciona con el método de simplex, es decir, en un único sentido, pero no de forma permanente. Quiere decir que el sentido puede cambiar. Una estación puede transmitir y una estación A puede transmitir y la B recibir, pero en un momento dado la estación B puede transmitir y la A pasaría a recibir. Un ejemplo de esto puede ser el radio walkie-talkie. Los métodos duplex o full duplex. Este tipo de método es el más utilizado actualmente, puesto que si se tienen dos estaciones A y B, ambas actúan como fuente y colector, permitiendo de esta manera transmitir y recibir información de forma simultánea. Un ejemplo de esto fácilmente sería una llamada telefónica. En cuanto a los fundamentos de transmisión, la transmisión de los datos es controlada por medio del tiempo. De esta manera, el equipo receptor puede reconocer en qué momento exactamente puede esperar que una transferencia tenga lugar. Es por eso que dentro de los modos de transmisión se encuentra la transmisión síncrona y asíncrona. La síncrona, esta se realiza con un ritmo que se genera centralizadamente en la red y es el mismo para el emisor como para el receptor. Ambos dispositivos generan una señal de reloj y esta se utiliza para restablecer la velocidad de la transmisión de datos. La asíncrona, por su parte, se transmite y recibe un carácter bit por bit, añadiéndoles bit de inicio y bit que indican el término de paquete de datos. El emisor decide cuándo se envía el mensaje de datos a través de la red. En una red asíncrona, el receptor no sabe cuándo recibirá el mensaje. El bit de inicio se le indica al dispositivo receptor que sigue un carácter de datos. Similarmente, el bit de término indica que el carácter o paquete ha sido completado. En cuanto a la unidad 2, hablaremos un poco de la conmutación. Esta nace para conseguir el interconectar entre sí a los usuarios de los diferentes sistemas de telecomunicación a un costo razonable. Es la parte de la comunicación que estudia los sistemas que permiten establecer las conexiones semipermanentes entre dos terminales cualesquiera enlazados al sistema. Las redes conmutadas se pueden clasificar en base a los procedimientos que se utilizan en la conmutación de la información de un enlace a otro, dado lugar a las redes conmutadas en circuitos, mensajes y paquetes. Hablaremos entonces de la conmutación de circuitos. La telecomunicación por conmutación de circuitos implica que en un momento dado hay una ruta dedicada entre dos terminales. Esta ruta se compone de una secuencia de enlaces entre nodos, dedicada entre dos terminales. Esta ruta se compone de una secuencia de enlaces entre nodos, dedicándose en cada enlace físico a un canal de la conexión. Para llevar a cabo la comunicación por conmutación de circuitos, se necesita seguir de las tres fases siguientes: establecimiento del circuito, transmisión de la información y desconexión del circuito. Cada nodo es una red. em, Cada nodo es una red de conmutación de circuitos, es una central de comunicación. Tenemos la conmutación de mensajes. En este tipo de comunicación conmutada, cuando un terminal requiere enviar un mensaje, incorpora esto en la dirección de destino. El mensaje pasa a través de la red de un nodo a otro, recibiéndose en cada una de ellas el mensaje completo que es almacenado y retransmitido al nodo siguiente. De esta forma, no se necesita establecer una ruta dedicada entre dos terminales. Un nodo de conmutación de mensajes es típicamente un mini ordenador con algunas características de entrada-salida que lo hacen particularmente adecuado para el tratamiento de los mensajes entrantes y salientes. Conmutación de paquetes. La conmutación de paquetes trata de combinar las ventajas de las conmutaciones de mensajes y de circuitos, minimizando las desventajas de ambas. Es una técnica similar a la de mensajes, con la diferencia de que la longitud de las unidades de información, paquete, está limitada, en tanto que en la conmutación de mensajes que la longitud de estos es mucho mayor.
En cuanto a las redes de conmutación digital, se refiere al establecimiento de conexiones a través de un centro de conmutación o señal o central telefónica mediante operaciones con señales digitalizadas, es decir, sin convertirlas a su forma analógica original. El conmutador digital se compone de interfaz de red que incluye las funciones y hardware para conectar los dispositivos digitales y la unidad de control que establece, gestiona y corta las conexiones conforme a las que se requiere en el sistema. El modelo de colas. La teoría de las colas es el estudio matemático del comportamiento de líneas de espera. Esta se presenta cuando los clientes llegan a un lugar demandado a un servicio, demandando un servicio a un servidor, el cual tiene una cierta capacidad de atención. Si el servidor no está disponible inmediatamente y el cliente no decide esperar, entonces se forma una línea de espera. El modelo de formación de las colas se forman debido a un desequilibrio temporal entre la demanda del servicio y la capacidad del sistema para suministrarlo. En cuanto a la ingeniería de tráfico, en telefonía o en general en las telecomunicaciones se denomina ingeniería o gestión de tráfico en diferentes funciones necesarias para planificar, diseñar, proyectar, dimensionar, desarrollar y supervisar redes de telecomunicaciones en condiciones óptimas de acuerdo a la demanda de servicios, márgenes de beneficios de la explotación, calidad de la prestación y entorno regulatorio y comercial. Tenemos un ejemplo, el ejemplo que voy a hablar sería las conexiones en un switch Ethernet. Los conmutadores poseen la capacidad de aprender y almacenar las direcciones de red de nivel 2, direcciones MAC, de los dispositivos alcanzables a través de cada uno de los puertos. Por ejemplo, un equipo conectado directamente a un puerto de un conmutador provoca que el conmutador almacene su dirección MAC. Esto permite que, a diferencia de los concentradores o hubs, la información dirigida a un dispositivo se dirige únicamente desde el puerto de origen al puerto que permite alcanzar el dispositivo destino. En el caso de conectar dos conmutadores o un conmutador y un concentrador, cada conmutador aprende las direcciones MAC de los dispositivos accesibles por su puerto. Por tanto, en el puerto de interconexión almacenada los MAC de los dispositivos del otro conmutador. Para concluir, podemos decir que los sistemas se pueden clasificar según su direccionalidad y su momento en el que se efectúa la transmisión en los siguientes tipos: simplex, semidúplex y dúplex. Por otra parte, cada nodo de conmutación de circuitos consta básicamente de un conmutador digital, circuito que tiene una serie de conexiones al exterior, cada una es un canal, y una lógica de puertas internas que conecta unos canales con otros cuando se requieren estas conexiones. Por lo que dos canales conectados por el conmutador es como si estuvieran unidos sin interrupción. Para finalizar, cabe destacar la importancia de los sistemas de comunicación, pues gracias a las telecomunicaciones podemos transmitir cualquier tipo de comunicación a la larga distancia a través de ondas portadoras comunes como el televisor, la radio, el teléfono, los cuales nos facilitan la comunicación y la transmisión de información. Gracias.